estuvieron el día miércoles por aquí disfrutando de esa reunión, pues estuvimos recibiendo de parte del Señor en el contexto que estamos hablando de la gracia del dar, ya para entrar a la parte final también de estas enseñanzas, estuvimos recibiendo ministración acerca de que nuestro llamado es siempre para ser gente determinada, gente habituada, gente comprometida, gente que está ahí adepta, fiel y leal para dar a Dios, llegando al punto máximo de la culminación de sinónimos con una palabrita que es familiar para nosotros, que es la palabra adicción. Digan adicción. Adicción es que somos adictos a algo. Ahora, cuando hablamos de adicciones, nuestra mente vuela al ámbito negativo porque hay adicciones destructoras, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, al tabaco, a los juegos, a las apuestas. Hay una serie de adicciones negativas que dañan definitivamente y que traen resultados incorrectos a la vida de la gente, pero hay buenas adicciones en el ámbito espiritual, en el ámbito de Dios. Y esto no lo sacamos por un invento humano natural, sino de la palabra de Dios. Y vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el día miércoles para luego engancharnos con lo que en esta tarde ya Dios tiene para nosotros. En Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25, por ahí estuvimos el miércoles, hacemos un repasito, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Estuvimos leyendo también la traducción Dios habla hoy, que dice, hay gente desprendida que recibe más de lo que da, hay gente tacaña que acaba en la pobreza. El que es generoso prospera, el que da también recibe. Y la Nueva Versión Internacional nos dice que unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Tenemos oportunidad ahora de decir amén a la palabra de Dios. Amén. Yo les puedo decir palabra de Dios y ustedes ¿qué dirán? Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó? Se olvidaron ustedes ya. Rápido, muy bien que olvidaron las costumbres, olvidaron los ritos antiguos. Muy bien, decimos siempre amén. Gloria a Dios, alabamos al Señor por la fidelidad de su palabra, pero nos mantenemos en lo que hoy el Señor nos está ministrando. Bueno, Proverbios capítulo 11, versos 24 y 25 nos hablan de dos grupos de personas, ¿verdad? Y cada uno con sus resultados a las acciones que ellos hacen. Hay un grupo de personas que son los repartidores y hay otro grupo de personas que son los retenedores. Que podemos decir hay quienes son gente que da, gente que comparte, gente que disfruta dando, y hay gente que agarra, gente que retiene, gente que es tacaña, como dice la traducción Dios habla hoy, y que sin embargo como resultado en su vida tienen a la pobreza. Dos grupos de personas. Hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La pregunta para la iglesia en esta tarde es: ¿en qué grupo de gente te encuentras tú? ¿En los repartidores o en los retenedores? A ver, pregunté, ¿en qué grupo de personas estás o de gente estás? ¿Entre los repartidores o entre los retenedores? Ok, digan soy repartidor y me será añadido. Yo doy y voy a recibir abundantemente. Esa es la verdad, hermanos. Eso es exactamente lo que Dios nos está diciendo, nos ha dicho siempre, nos lo recuerda hoy día, de que los dadores alegres, los adictos a dar a Dios, los que no se cansan de dar, van a ser añadidos. Esto es palabra de Dios, esto es palabra de nuestro Dios, palabra fiel es esta. Yo puedo decir esta mañana, como toda la palabra de Dios, palabra fiel es esta. Cuando digo palabra fiel es palabra digna de confianza. Fiel significa digno de confianza. La palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza. Entonces, benditos de Dios, repartidores, tenemos que estar expectantes con todo lo que Dios ha ido hablando a nuestros corazones en estos tiempos que se ha tratado acerca de la gracia del dar y las diferentes enseñanzas que hemos recibido días domingos, días miércoles. Tenemos que estar requete seguros que si seguimos en esta actitud de ser repartidores, sencillamente dadores alegres, adictos al dar a Dios, vamos a ser añadidos de parte del Señor. Uy, unos cuantos nada más se gozan con eso.
Hay quienes reparten y les es añadido más. Somos de ese grupo entonces, pero los retenedores de hecho que van a venir a pobreza. Hay gente que retiene aún lo que es justo que no retenga, lo retiene. Y cuando estamos en el ámbito de Dios hay algo que Dios nos ha mostrado en su palabra, que es palabra que permanece y que no cambia y que debemos mantenernos reconociendo esto. Dios, de todo lo que Él es, de todo lo que ha hecho por nosotros, de todo lo que nos ha dado, hay una parte que Él se toma, que es llamado el diezmo. Y el diezmo es el 10% de nuestros ingresos, utilidades que podamos tener del trabajo que realizamos. No es 10 soles por si acaso, porque algunos dicen 10, a 10 luquitas le voy a dar al Señor. Con sus 10 soles está contento el Señor. No, el diezmo es el 10% de lo que tú percibes. Si tú eres hijo de Dios, agradeces a Dios que Él te ha salvado, que tú antes estabas perdido y que hoy estás en un ámbito distinto y que tienes a Dios de tu lado y que Él es tu todo, entonces tienes la oportunidad de reconocerlo. No la obligación ni el aplastón de cabeza para que así sea, pero la oportunidad para que pueda responder a eso, dando a Dios lo que Él ha dicho que le pertenece, que es el diezmo. Es mío. Y es la parte con la cual nosotros debemos comenzar nuestra práctica del dar a Dios lo que es de Dios, es el diezmo. Y tenemos la oportunidad también de ofrendar generosamente, libremente para las diferentes cosas que ya hemos ido viendo dentro del contexto de la iglesia. Diezmos y ofrendas es la oportunidad que tenemos de ser gente que reparte y a quien se le va a hacer añadido más conforme a la palabra de nuestro Dios. Ahora es interesante que este término repartir hace alusión a las personas que siempre están determinadas a dar, están dispuestos a dar, están habituados, como dije el día miércoles, son adeptos, son fieles, son incondicionales, son devotos del dar, son afiliados al dar. El término hebreo para repartir es pasar y significa todo esto que les estoy hablando, pasar con Z. Entonces, una persona que es repartidora está hablando la palabra de gente determinada, dispuesta, fiel, leal, incondicional, devota, afiliada, apegada al dar. Y el significado más enfático de todos estos sinónimos que estamos diciendo termina con la palabra adicción. Adicción. Cuando la Biblia dice que hay quienes reparten, está hablando de gente adicta, de gente que en lo espiritual, por depender de la palabra y el espíritu, no puede dejar de dar. Tomamos el término natural como ejemplo. Alguien que es adicto a las drogas o al alcohol está solamente buscando hacer eso, no puede dejar de hacer eso, le gusta hacer eso, su cuerpo se deleita en eso y cada vez quiere más y más y más. Esa es una adicción. En términos espirituales, nosotros podemos disfrutar de ser adictos a la gracia del dar para ser enriquecidos y para que nos sea añadido más por dependencia de la palabra y del Espíritu Santo. Dios nos enseña, Dios nos dice, el Espíritu de acuerdo con la palabra de Dios da testimonio y nosotros podemos obedecerle si queremos. Si no queremos, no lo hacemos, porque eso es voluntario, ya saben, lo hemos aprendido. Pero tiene su resultado, tiene su beneficio, tiene su límite cuando nosotros no lo hacemos. Los que retienen más de lo que es justo siempre van a venir a pobreza. Y debemos creer lo que la Escritura dice. Si creemos que quienes reparten reciben añadidura, también tenemos que saber y creer que quienes retienen más de lo que es justo van a venir a pobreza. Y Dios no se equivoca, Él no es malo, pero Él nos dice qué es lo que va a suceder con las diferentes actitudes que las personas tienen, ¿ok? Entonces, nosotros somos del grupo de los repartidores, no de los que retienen, restringen, rehúsan, se detienen, estorban su vida cuando retienen. Recuerda que como hijos de Dios todo es por la gracia del Señor. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos gente bendecida con un nuevo pacto, vivimos en un nuevo pacto, vivimos no bajo la ley, pero dentro del contexto de la gracia, Dios nos da amorosa dirección y hay principios en su palabra en los cuales los hijos del pacto nuevo, los hijos bendecidos de Dios, los hijos amados del Señor, los hijos salvos por gracia necesitamos caminar. Y debemos tener una mente y una actitud de corazón sin malicia para recibir la palabra de Dios. Santiago dice que recibamos sin malicia, con mansedumbre, la palabra de Dios. Es decir, cuando nos van mostrando la Escritura,
y van hablándonos de esto que puede chocar con la manera de pensar, nosotros vamos a determinar en nuestro corazón que sí, que la palabra de Dios es la verdad y que la palabra de Dios tiene la razón, por sobre lo que mi mente puede estar diciendo, porque hasta tu mente puede venir ahorita, el pastor se está aprovechando, el pastor quiere sacar dinero. Yo te aseguro, porque a mí me ha pasado también igualito. Yo he estado sentado alguna vez en una silla de una iglesia o muchas veces en mi vida de cristiano, igual vienen pensamientos. Cuando la palabra está viniendo en un sentido, en nuestro cerebro el diablo va trabajando en otro sentido. ¿Y qué está haciendo el diablo? Contradiciendo la palabra de Dios. Dios dice A, claro, luz, el diablo dice B, oscuro, tinieblas. Siempre contradice la palabra de Dios. Por eso es que hay que determinar, seguir con sabiduría lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, somos de los dadores que son añadidos, no de los retenedores que van a venir a pobreza. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando uno retiene, recuerda que va a estorbar su vida, va a impedir que el Dios de toda gracia manifieste lo que Él quiere y por lo cual Cristo ha pagado en la cruz. Pero le vamos a poner límite cuando somos retenedores en ese sentido, vamos a estorbar. El término retener significa que tú rehusas, que tú te detienes, que tú estorbas lo que Dios quiere hacer en tu vida, que refrenas el plan de Dios financiero para tu vida, sencillamente porque no estás operando en la gracia del dar. Entonces hay que dar sencillamente como el Señor nos enseña en su palabra y con alegría. Por eso la Biblia nos ha dicho que Dios ama al dador, pero al dador alegre. Ama a todo el mundo, por eso Jesucristo murió por ellos. Pero hay un amor muy especial sobre los dadores alegres. Ya les expliqué que cuando la Biblia dice Dios ama al dador alegre, quiere decir que Dios nos está amando. Dios en ese acto de dar a Él, estamos en comunión, en intimidad con Dios. Eso significa que Dios ama al dador alegre, que tu dar convierte a ese dar en un acto de intimidad con Dios, de estar cerca a Dios, de estar compartiendo con Dios y que Dios se regocija, Dios se alegra y se goza, que en esta área también en que su palabra nos muestra donde para muchos es difícil creer a Dios, estamos creyendo, estamos reaccionando, estamos dando a Dios y Él nos está amando en la práctica. Estamos pasando un tiempo de intimidad con el Señor cuando damos a Dios con corazón alegre. Eso significa que Dios ama al corazón o al dador alegre. ¿Y cuántos dadores alegres tenemos esta mañana? Dile a tu vecino, soy dador alegre, igual que tú. Aleluya. Muy bien, dadores alegres. Vamos a ver qué beneficios tenemos de ser dadores alegres y repartidores empedernidos y adictos al dar. ¿Qué beneficios hay para nuestra vida? En primera instancia, el ser dadores alegres y repartidores empedernidos, adictos al dar, nos va a ayudar a mantener un equilibrio espiritual saludable. Y andar con equilibrio es lo que todos anhelamos, porque a nadie le gustaría tener algo mal funcionando en su cuerpo y que pierde el equilibrio, se iría de tumbo en tumbo, cayendo, levantando, cayendo, levantando. Y a los equilibristas, los que pasan por la llamada cuerda floja, hoy si no tuvieran equilibrio eso es mortal. Necesitamos equilibrio en nuestra vida natural, necesitamos equilibrio en nuestra vida espiritual. Estar equilibrados quiere decir que nos mantenemos de una manera que no tropezamos, no caemos y vamos avanzando firmes en el propósito de Dios, porque estamos equilibrados, entonces vamos avanzando, ¿ok? Entonces cuando uno es dador alegre, adicto al dar, a dar con alegría, va a mantener un equilibrio espiritual saludable, es decir, vamos avanzando parejos en nuestra vida. No es que somos en algunas cositas campeones en la actividad, en esto, en lo otro, sino que vamos parejos, creciendo conforme al propósito de Dios, equilibrados. Ahora, ¿de dónde surge esto? De la palabra, 2 Corintios capítulo 8, verso 7, vayamos por ahí. Dice la escritura, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia. ¿A qué se refiere? A la gracia del dar, a la gracia de ofrendar que Dios nos permite a sus hijos. Entonces esto es importante para reconocer. Es bueno que abundemos, que crezcamos, que aumentemos, que sobresalgamos. Eso significa el término abundar en su original, sobresalir, crecer, aumentar. Es tan bueno que nosotros abundemos en fe, que conozcamos de la fe, que crezcamos en fe, que sobresalgamos en la fe, pero no solo en algunas áreas, sino en todas las áreas de nuestra vida. Si tenemos fe para orar a Dios, si tenemos fe para servir a Dios, si tenemos fe para pedirle a Dios, debemos tener fe para confiar en Dios y darle también a Dios. La fe necesita cubrir todas las áreas de nuestra vida. Tú me dirás, yo oro con fe a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero así como oras a Dios con fe, dale a Dios porque tienes fe en Él. Porque le crees a lo que Dios dice en su palabra respecto al dar. No tienes fe solamente en el hecho de que pide y recibirás. Todo lo que pidas en el nombre de Jesús te será dado. Sí, está bien para tener fe en eso. Pero también ten fe en la promesa de Dios que dice que los que reparten serán añadidos. En lo que Jesús dijo cuando dice, dad y se os dará, medida buena, remecida, abundante, darán en vuestro regazo. Ten fe en lo que el apóstol Pablo dijo por el Espíritu, el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Ves? Hay que cubrir con nuestra fe todas las áreas, crecer parejos, crecer equilibrados. Es importante que nos demos cuenta que muy bueno es que tengamos fe, que conozcamos la palabra, que haya conocimiento, que haya solicitud. Qué lindo es ser solícitos y estar dispuestos a hacer una cosa u otra para la gloria de nuestro Dios. Qué buenísimo es que tengamos amor para nuestra gente, para nuestro pastor, para los siervos de Dios, como Pablo da testimonio que él estaba regocijado porque él veía el amor que tenían los corintios para con él. Pero no termina ahí lo que él escribe por el Espíritu. Él dice, abunden también en esta gracia del dar. Él está feliz y contento de que la iglesia abunde en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en amor. ¡Qué bueno! Pero dice, no se me queden atrás en esta otra parte, en esta gracia que va a completar su vida y va a mostrar un testimonio abierto y completo que realmente su corazón está en el Señor. Y por eso dice, abunden también en esta gracia del dar. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio espiritual saludable. El asunto de dar a Dios, hermanos, es un caso muy particular, así lo presenta la palabra. Uno puede estar haciendo muchas buenas cosas y abundantes cosas, como aquí menciona Pablo, a la fe, a la palabra, a la ciencia, a la solicitud y el amor. Uno puede estar muy bien en eso y en esta área del dar no estar haciendo lo que se debe conforme a la guía de Dios. Y quien no es un dador alegre, aunque haga las otras buenas cosas, demuestra que aún no ha rendido todo su corazón a Dios. Digan, todo el corazón. Dios nos ama profundamente y con todo su corazón. Dios no nos ama un pedacito, un poquito, a medias. El amor de Dios es ancho, largo, alto y profundo. Es un amor con todo para nosotros. Y también nosotros estamos llamados a amar con todo el corazón a nuestro Dios. No con el 90, ni con el 80, ni con el 99, sino con todo el corazón a nuestro Dios. Por eso tenemos que cubrir esta área también. Es buena la fe, es buena la oración, es bueno el servir, es bueno el congregar, es bueno el predicar, es bueno amarnos, es bueno ser solícitos, pero hay que abundar también en la gracia del dar. Este término abundar es el mismo en el original que es el que se menciona al principio del versículo. Significa que hay que sobresalir, hay que crecer, hay que aumentar en la gracia del dar. No hay que quedarnos ahí. ¿Y saben por qué? Primero, porque es Dios quien nos está dando esta dirección, y segundo, porque es para nuestro beneficio. Si tú eres un dador alegre, te beneficias tú mismo. Es que tú estás sembrando y tú cosecharás. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Es para tu beneficio. Tú no enriqueces a Dios. Dios ya es dueño del oro y la plata y de todo el universo. Tú no enriqueces a Dios. Tú te haces un favor cuando das a Dios, para que añadiduras vengan a tu vida.
y para que no vayas camino a la pobreza, conforme muestra lo que hemos visto en el libro de Proverbios. Entonces, el dar a Dios con alegría nos mantiene en un equilibrio espiritual saludable. Quien no es dador alegre es incrédulo a Dios en esta área de su vida. Todavía tiene cosas que tratar y hay que dar pasos y resolver situaciones para que todo nuestro corazón esté delante de Dios. Es una pregunta a las que le voy a hacer ahora. Y ustedes me la van a contestar. Les voy a preguntar, ¿es Dios lo mayor, lo mejor, lo más grande y más hermoso que tú tienes? ¿Sí? A ustedes, damas, mujeres primero, ¿es Dios lo mayor, lo mejor, lo más grande y lo más hermoso que ustedes tienen, hermanas? Ok, les creo. Y ahora los varones, ¿es Dios lo mayor, lo mejor, lo más grande, lo más hermoso que ustedes tienen? Correcto. Es bueno decir amén, quiere decir que sí, que así es, que Dios es lo mayor, lo mejor, lo más grande y lo más hermoso que nosotros tenemos. Y si queremos resumirlo en una sola expresión, yo puedo hacerles una siguiente pregunta. ¿Es Dios tu más grande tesoro? Iglesia, en conjunto, ¿es Dios tu más grande tesoro? Ok. Entonces, si Dios es tu más grande tesoro, pon tu corazón en Él. Si Dios es tu más grande tesoro, es lo mayor, lo mejor, lo más hermoso, pon tu corazón en Él. Y entra a vivir en la declaración de Jesús cuando Él dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Dios es tu tesoro, pon tu corazón en Dios. Y hablar de poner nuestro corazón es de todo el corazón. Y cubrir también esa área de abundar no solo en fe, en solicitud, en amor, en conocimiento, en palabra, sino también en la gracia del dar. Entonces el panorama y el asunto va completo. Dios quiere que vayamos parejos en nuestro crecimiento y en obediencia a su amorosa dirección. Esta es una prueba de fe. Nuestra fe es probada, porque a veces somos solícitos en todas las cosas, precisamente menos en esta área del dar. ¿Y por qué? Porque el dar, si lo ves naturalmente, como que lleva tu dinero y como te resta. Eso es lo que pasa humana y físicamente. Pero divinamente no es así. En la iglesia no es así. El dar a Dios no es así. Cuando nosotros damos a Dios, ya el Señor ha planificado traer cosecha de vuelta a nuestra vida. No estamos perdiendo. Solamente es cuestión de tiempo. Y eso es sabiduría, hermanos. Actuar de esta manera, de verdad, que es ser sabios. Porque como les venimos diciendo, esto nos conviene a nosotros. Esto no hace más a Dios, ni enriquece a Dios. Esta es la oportunidad para bendición y añadidura sobre la vida nuestra. Entonces necesitamos ir parejos y crecer en cada cosa que Dios nos enseña. Y no podemos reemplazar una cosa por otra. No digas, yo sirvo a Dios, estoy en esto, yo oro, yo estoy en la visión y por eso aquí no importa que no dé. No, emparéjate. Esto es muy importante para tu vida financiera. Esta es la manera como en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de angustia mundial, económica, Dios a su iglesia la prospera. Porque confiamos en Él. Que cómo lo hace, Él sabe cómo lo hace. Es sobrenatural, es divino. Es de otro reino, es el del reino de Dios, del reino de la luz. No del reino natural, del reino de las tinieblas, donde la gente vive sujeta a todas estas cosas que van pasando naturalmente. Pero nosotros somos del reino de Dios, del reino de la luz, y ahí opera este principio de dar con alegría, de ser generosos para que Dios también traiga bendición sobre nuestra vida. Entonces, lo primero, hermanos, que es bendición para nuestra vida y un beneficio es que nos ayuda a mantener un equilibrio espiritual saludable. Lo segundo es que podemos exhibir y podemos modelar la misma gracia y amor de Jesucristo. Podemos en nuestra vida exhibir y podemos modelar, la gente puede ver en nosotros la misma gracia y el amor de Jesucristo. Una de las cosas en las cuales Dios nunca deja de trabajar es en que nuestras vidas sean conformadas cada vez más a la misma imagen de Jesucristo. Este es el trabajo que de por vida Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo con nosotros. Por eso la Escritura dice que la buena obra que Él ha comenzado la perfecciona hasta el día de Jesucristo.
Él un día comenzó una buena obra contigo, pero no se quedó ahí. Él la está perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Dios no se cansa, Dios es paciente, Dios es bueno, Dios es misericordioso. A pesar de mí, a pesar de nosotros, Dios es misericordioso y Él sigue perfeccionando nuestra vida hasta que Jesucristo venga. Esto es importante, este es el trabajo que de por vida Dios ha hecho, así seguirá siendo en nosotros. Que seamos conformados a la imagen de Jesucristo es su más grande deseo y su anhelo profundo en el corazón de nuestro Papá Dios. Él quiere que lleguemos a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, y ha hecho todo lo necesario para que esto vaya sucediendo en nuestra vida. Nos ha dado su palabra y nos ha dado todos los recursos que necesitamos. Incluso nos ha traído a nuestra vida una iglesia, una familia espiritual, siervos de Dios, pastores, maestros, para que nos enseñen la palabra de Dios. Todo esto es plan de Dios. El hecho de que haya alguien ministrándoles la palabra y ustedes estén sentaditos como niños buenos ahí oyéndome, no es porque yo soy quien soy naturalmente, es porque Dios lo planificó así. Y porque hay una unción seguramente sobre mí, porque hay un testimonio seguramente sobre ustedes para venir y dejar de estar haciendo otras cosas y sentarse a escuchar al pastor, ¿ve? Es por causa de Dios, o al maestro o al ministro que en su debida ocasión pueda estar ministrando. Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura, de la plenitud, es decir, a caminar como Jesús, no solo en el ámbito legal, donde ya somos bendecidos, donde ya somos perfectos, donde ya somos justos, donde ya somos santos. Esa es una realidad espiritual sobre la cual caminamos, pero toda esa realidad espiritual es llamada a trascender en una vida como la vida cotidiana, la vida normal que llevamos. Por ejemplo, si yo digo que soy justo en Cristo, debo caminar en las cosas justas. Soy justificado gratuitamente por la fe y Dios me declara inocente, y eso tiene que ver en mi relación y comunión con Dios. Pero yo vivo en esta tierra y en esta tierra debo mostrar que hay justicia en mí, que soy un hijo de Dios y que soy un justo, practico la justicia. La Biblia también dice que el que es justo practique la justicia todavía, el que es santo santifíquese más todavía. ¿Ve? Somos justos, somos santos, ya todo eso es verdad. Pero eso debe trascender a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida normal, al diario vivir que nosotros tenemos mientras estamos aquí en esta tierra. Romanos 8:29 nos dice lo siguiente. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y estamos en el punto de que somos llamados a exhibir o somos beneficiados exhibiendo y modelando la misma gracia y amor de Jesucristo. Y Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. La parte final del versículo que acabo de leer presenta a Jesucristo, al Hijo de Dios, como el primogénito entre muchos hermanos. Aquí no es presentado Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios que vino para salvar a este mundo y que solamente Él era el único que podía hacerlo. Nadie más podía tomar el lugar de Jesucristo como persona, ni poseía su sangre, ni poseía su pureza para ir a la cruz del Calvario siendo sin mancha, sin pecado y morir para librarnos de esa maldición del pecado, dando su vida por nosotros. Nadie podía hacerlo. En este sentido, Jesús es presentado como el unigénito Hijo de Dios. Pero si leemos aquí en Romanos 8:29, en la parte final, dice, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Primogénito es el primero, pero quiere decir que hay segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así. N, a la N potencia el asunto. Quiere decir que detrás del primogénito hay muchísimos más que siguen después del primogénito. Ahora, Jesús era el primero, pero se venían muchos más semejantes a Él, hechos a su imagen también, tal como Jesús. Y la Biblia dice que legalmente, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ok, así como Él es, así somos. Y si así somos, entonces así vivimos, así nos movemos, así andamos, tal como Él es. Todo esto procede de Dios. En Romanos 8:29 nos dice que Dios, en su atributo de la omnisciencia, nos ha conocido antes de la fundación del mundo,
Porque dice la Escritura que Jesús fue ofrecido como el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y si Él fue ofrecido como cordero inmolado antes de la fundación del mundo, es que también Dios conocía antes de la fundación del mundo que ya había gente, que ya había personas conocidas por Él, por quienes Jesús tenía que morir y ser ofrendado. Y por eso la Biblia nos dice que Él nos ha conocido antes de la fundación del mundo. No somos casualidad, no somos producto de la eventualidad, no somos un accidente. Somos gente que antes de nacer en el planeta Tierra y hemos estado en la mente, en el corazón de nuestro Dios. Y conocidos y con diseño y con propósito y con algo prefijado para nuestra vida. Dios en su omnisciencia nos conocía. Él te vio y en su mente Él dijo, yo te conozco y yo contigo voy a hacer algo. Voy a permitir que llegues al planeta Tierra, que en el planeta Tierra tengas agentes naturales que permitas que tú aparezcas en la Tierra, pero yo voy a estar tras tus pasos y tú me vas a conocer y tú te vas a salvar y tú vas a ser mi hijo o mi hija y tú vas a vivir para siempre y eternamente conmigo. Eso es lo que Dios determinó en su omnisciencia para tu vida. Mucho antes, muchísimo antes de que nosotros nazcamos en esta tierra. Fuimos conocidos por Dios y predestinados de antemano. Significa que Dios de antemano determinó que nosotros seamos conformes a la imagen de su Hijo. Nos predestinó de antemano para ser tal como Cristo mismo. Por eso la Biblia nos llama hijos de Dios, la Biblia nos llama ejército del Señor, la Biblia nos llama rebaño de Dios, la Biblia también nos llama que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que somos miembros cada uno en particular de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. ¿Ve? ¿Por qué, hermanos, pasa esto? Porque Dios nos ha predestinado, Dios de antemano ha determinado, nos ha nombrado, decretado y designado específicamente para ser tal como Jesús es. Hijos amados de Dios. Jesús mismo dijo que con el mismo amor que Él es amado por el Padre, Dios también nos ama a cada uno de nosotros. Si Dios se complació en Jesucristo, Dios se complace en ti, porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo, del cuerpo de su Hijo. Y si ama a Jesucristo, no puede dejar de amarte a ti, que estás dentro del cuerpo de Cristo. Por eso la declaración de amor para nosotros es incondicional. Y no depende ni siquiera de que tú ames o no ames a Dios. Dios te ama incondicionalmente con el amor ágape. Que sí espero una respuesta de amor nuestra, claro que sí, eso es lo más normal. Que si Dios me ama, yo responda también con amor. Y aún ahí Dios ha hecho una obra tremenda porque nos ha dado su amor por el Espíritu Santo para poder amarle también nosotros de la misma manera. Y yo puedo decir tan solo, qué bueno es el Señor. Cuán grande es su gracia, su amor, su sabiduría, su fidelidad y su misericordia por nosotros. Aleluya. Entonces, benditos de Dios, cuando uno es un dador alegre, cuando uno es un empedernido y un adicto al dar, estamos modelando la gracia y el amor mismo de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros hemos sido predestinados, determinados de antemano para ser formados y similares y semejantes a Jesucristo, parecidos a Jesucristo. Este término imagen e icón en el original significa para ser su semejanza, ser parecidos, ser como una estatua sacada del original. Yo recuerdo que han hecho, conocido por las noticias, ciertos personajes importantes que han fallecido y han querido hacerle una estatua. Entonces ya muertitos le hicieron una, ¿cómo se llama eso? Un molde. Y lo sacaron, ese molde, y la estatua la han sacado igualita que la persona que murió. Eso es una réplica igualita y esa es la estatua. Imagen significa, tiene esta connotación de que somos nosotros parecidos, igualitos al Señor, sacados del original. Es como decir, eres fiel copia del original. Eso significa la palabra eikon, imagen. Entonces eso es lo que somos y es lo que Dios quiere. Estamos predestinados
a hacer la imagen misma de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito y nosotros vayamos tras sus pasos y vivamos y mostremos lo mismo que Él vivió y lo mismo que Él mostró mientras estaba aquí en la tierra. Ve, por eso Jesús dijo: las mismas obras que yo hago y aún mayores harán ustedes, porque yo ya me voy, pero ustedes se quedan. Las mismas obras vosotros también harán. ¿Por qué? Porque somos como Él, porque somos su imagen, porque somos su semejanza, porque somos parecidos, somos similares a Jesús. Y Él es el primogénito de entre muchos hermanos. Ahora, en la práctica y como ejemplo, ¿qué hizo Jesús? 2 Corintios 8:9. Esto es para que nosotros también vayamos por ahí. En la práctica y como ejemplo, 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo hizo una obra de gracia en favor de nosotros, algo inmerecido que lo hizo por el amor de Dios y por el amor suyo a nosotros. Y en esa obra de gracia, de amor, Jesús dice que se hizo pobre siendo rico, porque Jesús ha sido Dios, el Dios eterno, y Él dejó su trono de gloria y tomó semejanza de hombre y vino a esta tierra y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, el testimonio que nos da la palabra en el libro de Filipenses. Entonces dejó su gloria, su riqueza y todo lo que le pertenecía para hacerse un siervo y morir por nosotros. En ese sentido se hizo pobre, pero Él nunca fue pobre. Él nunca se quedó pobre. Y entiende esto bien: Jesús ni fue ni se quedó pobre. La pobreza que tuvo en la cruz fue momentánea por causa de nosotros. Y esto es de vital importancia. La Escritura nunca dice que Jesús fue pobre. Él se hizo momentáneamente para que nosotros seamos bendecidos. Y como el testimonio de 2 Corintios 8:9 dice: se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Y el contexto de esta declaración tiene que ver con área financiera, con área material. No es esto como algunos achacan y dicen que esto es una riqueza espiritual. No, si vemos el contexto, que es el que manda una buena interpretación, vamos a ver que esto se refiere a cosas materiales, precisamente al dinero, a las ofrendas. Y Jesús se hizo siendo rico pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora, somos imagen y el llamado de Dios para nosotros es vivir en la semejanza y parecidos a Jesús como su imagen. Entonces, ¿qué haremos nosotros, hermanos amados? ¿Qué haremos nosotros, los bendecidos de Dios? Podemos despojarnos también momentáneamente para poder ser de bendición. Porque Jesús se hizo pobre, se despojó momentáneamente para bendecirnos. Nosotros lo imitamos, nos parecemos a Él, somos similares a Él, haciendo exactamente lo mismo. Podemos despojarnos en un momento dado de dinero, de cosas, de bienes, para ayudar, para enriquecer a otros. Podemos hacerlo y así exhibimos la gracia y el amor del Señor Jesucristo. Este es un beneficio tremendo. Estamos dándole buen testimonio a la gente y dando la gloria a nuestro Dios. Esto es algo beneficioso para nosotros. Podemos inspirar y ayudar a otras personas. Recuerda esto: si tú haces lo que hizo Jesús, jamás, digan jamás, me quedaré pobre. Si yo doy, jamás me quedaré pobre. Jesús momentáneamente se hizo pobre, no fue pobre ni se quedó pobre para que nosotros nos enriquezcamos, pero Él hoy está como Rey del universo en su trono de gloria, lleno de poder, autoridad y señorío. Él no es pobre, no se quedó pobre, pasó por la pobreza, se despojó momentáneamente por causa de nosotros. Igualito nosotros podemos por un momento despojarnos y aparentemente quedarnos sin nada, pero jamás nos quedaremos pobres. Jamás vendremos a pobreza. ¿Cuál es la razón? Porque estamos operando en obediencia y moviéndonos en este principio del reino de Dios. Y si estamos en el reino de Dios y operando en sus principios, ¿sabes lo que va a hacer el Señor? Respaldar, respaldar, respaldar. Él nos respalda y vamos a seguir teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Para qué?
para abundar en toda buena obra. Dios nos respalda porque nos movemos en su reino bajo sus principios. Y entonces Dios no saca el cuerpo, Dios no se hace el indiferente, Dios no nos mira con desdén, más bien Dios ama al dador alegre. Dios tiene intimidad, se goza y disfruta y cumple su palabra con los dadores alegres. El último beneficio que tenemos cuando nosotros somos adictos al dar, nos deleitamos en el dar, es que neutralizamos y evitamos todo daño que la codicia y la avaricia quieran manifestar en nuestra vida. Estamos en este mundo, todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso, todavía hay tendencias naturales que tienen que estar siempre sometidas a la palabra de Dios. Todavía hay un diablo que es malo y que quiere hacernos daño y sacarnos del propósito de Dios. No digo que él lo pueda hacer y tenga la victoria, no, pero digo que está ahí. Y lo que digo es que hay que cuidarnos nosotros, porque eso sí la Biblia nos advierte. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que él va a devorar a todo el que se le antoja, pero él está buscando a quien puede devorar. Y eso nos llama a ser cuidadosos en este asunto de crecer equilibradamente y cubrir también en esa área de nuestra vida la gracia del dar. Porque por ahí puede haber una brecha donde el diablo comienza a trabajar. Y comienza a trabajar con algo que se llama codicia. Digan codicia. La codicia es poner el corazón sobre algo o en algo y ansiarlo de tal manera que uno lo quiere conseguir, aunque sea con ira, con ardor, con furor, porque ya puso su corazón en él. Hay gente que puede descuidar su vida espiritual y jalar sus ojos a lo material, y siendo cristianos y estando en la iglesia, ellos están más interesados que en servir a Dios y cumplir con la voluntad de Dios. Están más interesados, mucho más interesados en las cosas materiales y no en hacer la voluntad de Dios. Y aun cuando tienen, no son fieles en dar a Dios lo que le pertenece a Dios. En la historia de la iglesia, que la conozco desde el principio, porque nosotros por la gracia de Dios comenzamos la iglesia y gracias a Dios nos mantenemos hasta aquí, yo he podido ver varios ejemplos, varios testimonios, diríamos, de personas que descuidaron su vida espiritual, centrándose mucho en lo material, en el trabajo, y tuvieron efectos negativos en su vida. Lo he visto en la iglesia, lo he visto en muchas otras iglesias de pastores amigos que he podido visitar y compartimos acerca de este tipo de cosas. Es que Satanás está buscando a quien devorar, está buscando dañar, está buscando destruir, está buscando sacar a los hijos de Dios del propósito de bendición del Señor. Entonces la codicia es algo que funciona para el diablo. Si Satanás logra que un cristiano se vuelva codicioso, entonces este cristiano ya fue y no va a tener, porque aquí dice codiciáis y no tenéis. La codicia es ese deseo, es esa cosa de a costa de cualquier forma. Yo quiero lograr lo que me gusta, el dinero, tal o cual cosa, pero finalmente la Biblia dice que no lo vamos a tener. El final de la codicia es no tener. La gente puede hasta matar y arder en envidia, eso es lo que dice Santiago, y no va a alcanzar. Alguien puede planificar matar a alguien para poder quedarse con su herencia y puede parecer que va a funcionar, pero el final del que mata es la cárcel. ¿Ve? Se acabó la historia. Es engañoso ese pensamiento de que si alguien planifica matar a otra persona para quedarse con su herencia, como hay un montón de casos que han sucedido así, que realmente logre su propósito. Porque al que mata tarde o temprano o tarde se le descubre y su final es la cárcel. Y no logran lo que querían. Y hay gente que está en lo natural queriendo, porque codicia tener esto y lo otro, y se olvida de Dios y no le pide a Dios, y está en lo natural codiciosamente queriendo hacer las cosas y no pide.
Y si en algún momento no le sale y se acuerda de Dios, le pide a Dios, pero como está con el corazón malo, pide mal. O pide malamente, como dice en el original, para sus deleites, para gastar en sus deleites. No pide para hacer la voluntad de Dios, no pide para, si bien poder sus necesidades suplir, pero también para entrar en el plan de Dios con las bendiciones que pueda recibir. No pide para poder ayudar o para dar a otros. Dice que pide para gastar en su propio deleite, en sus deleites sensuales, en sus pasiones, en sus delicias carnales que le complacen. Pide para eso, por lo tanto no recibe. Entonces el final de la codicia es no tener, hermanos. Y hay que cuidarnos de la codicia, porque la codicia, este deseo, este anhelo de tener algo y anhelarlo con furor y hacer cualquier cosa para tener, no sirve. Nos va a llevar al punto de no tener lo que queremos. Satanás es el gran ejemplo de un personaje codicioso. Él quiso ser como Dios y más que Dios. Quiso tomar el trono de Dios. Dios lo hizo bello, hermoso, precioso. Él se miró a sí mismo y él dijo: carambas, ¿por qué yo no puedo tomar el trono de Dios? ¿Por qué yo no puedo ser como Él o más que Él? Entonces se rebeló contra Dios. Pero no le funcionó. La codicia que él tuvo terminó en no tener nada de lo que él quería. Porque el final de la codicia siempre es ese, no tener. Entonces Satanás perdió su lugar delante de Dios, perdió su puesto de adorador, se convirtió en el diablo y perdió todo. Ser codicioso es querer ser y tener por encima de Dios y dejándolo de lado a Él para nuestro propio deleite las cosas que queremos tener. Dejas de lado a Dios y quieres tú mismo tener y deleitarte y para ti, sin pensar en Dios. Ahora hay otra palabra que va complementando esta, que es Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6, donde terminamos, que dice lo siguiente. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. Estamos en el punto de que el ser dadores alegres y empedernidos dadores y adictos al dar va a neutralizar y evitar todo daño de codicia y avaricia que el diablo quiera traer sobre nuestra vida. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y leer esta escritura, este pasaje, es para que terminando de leerlo podamos estar de acuerdo con Dios y decir amén realmente a lo que Dios dice. Porque justamente terminamos diciendo que el Señor es nuestro ayudador y que no vamos a temer lo que nos pueda hacer el hombre. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si esto no te alegra, hermano, necesitas dinamita debajo de tu silla para que salgas volando. Dios es nuestro ayudador, iglesia, y no hay que temer lo que nos pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador, puedo decir, y no temo lo que me puede hacer el hombre. Pero el comienzo de la historia en este pasaje es que debemos vivir en todas las costumbres que tengamos, pero sin avaricia. Aquí el término avaricia, afilárguros, así como suena, afilárguros, significa no tengas amor a la plata o amor al dinero. Tus costumbres sean sin amor a la plata, sin amor al dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La codicia es esa motivación general ahí de adentro de tu corazón, de poner tu corazón en cosas dejando de lado a Dios y querer conseguirlo a toda costa. La avaricia específicamente es el amor a la plata o al dinero. Uno tiene que estar agradecido, tiene que estar contento, tiene que ser feliz con lo que tiene ahora. Pero no te olvides de identificar cuál es tu mayor bien. El mayor bien que tú tienes no es las cosas. El mayor bien que tú tienes en favor tuyo no es la casa, la profesión, ni siquiera la familia. El mayor bien que todos los hijos de Dios tenemos es a Dios mismo. Él es nuestro tesoro, Él es nuestro mayor bien. Y por esa razón hay que estar contentos en todo tiempo con lo que tenemos ahora. Tenemos a Dios, hermanos. Tú tienes a Dios, ¿cómo puedes estar descontento? Tú tienes a Dios, ¿cómo puedes estar triste?
Tú tienes a Dios, ¿cómo puedes estar lamentándote si eres un hijo de Dios y Dios está contigo? La palabra dice que hay que estar contentos con lo que tenemos ahora, y lo primero que tenemos ahora es a Dios con nosotros. Y no solo a Dios con nosotros, siendo un fiscalizador, siendo alguien que está acusándonos y condenándonos. No, porque esa es la obra del diablo. Dios está con nosotros y está de parte nuestra y está a nuestro favor para ayudarnos. Y ese es el testimonio de la palabra de Dios. Como Dios está con nosotros, estamos contentos. Él manifiesta que está con nosotros para bendición cuando Él dice: no te voy a desamparar y no te voy a dejar. Dios está contigo no para acusarte o dañarte, sino para no desampararte, para no dejarte, para estar siempre contigo. El original en esta expresión, no te desampararé ni te dejaré, dice así: no a ti te dejo, ni no a ti te estoy abandonando. Repite, hace énfasis: no. Si no le haces caso al primer no, escucha el segundo: no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Ahora sí entendemos, en la repetición está el gusto y también el efecto. Ahora sí le creo a Dios. No, yo no te voy a dejar. No te voy a abandonar. Por tal razón, nos dice la palabra, ahora nos toca nuestra parte, es que podemos decir, hablar, mandar, afirmar, referirnos, repetir esto que Dios ha dicho de una manera confiada, para edificar nuestra vida en el plan y en la bendición de Dios. Si Dios ha dicho que no te va a dejar, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, entonces tú también ponte de acuerdo y di lo mismo. Dios está conmigo, Él no me deja, Él no me desampara, Él no me abandona. Yo lo digo, lo creo, lo hablo, porque esto está conforme a la palabra de Dios. Dios es mi ayudador. Este término ayudador es mi auxiliador, el que corre hacia mí. Qué lindo significado de esta palabra en el griego, boetsos, que significa mi auxiliador, el que corre hacia mí. Para nosotros ayudador ha sido traducido en Reina Valera, pero originalmente significa que Él es el que va en mi auxilio, el que está corriendo tras mío precisamente para ayudarme. El asunto es que hay que creer en Dios de esta manera. Y no solo el momento que recibimos la palabra, sino después que salimos de aquí, donde quiera que estemos, hay que estar con esta palabra en el corazón y saber que Él no es nuestro auxilio y el que corre hacia nosotros en cualquier tiempo de nuestra vida. Cuando estamos necesitando, Dios está ahí. El único que está ahí siempre fiel, es nuestro Dios. El primerito, hermanos, porque es nuestro ayudador y corre en nuestro auxilio. Por lo tanto, no temeremos lo que pueda el hombre a veces en su maldad planificar en contra de nosotros. Porque si tenemos a Dios, la gente choca con nuestro Dios, se las verá con nuestro Dios. Él corre en auxilio de nosotros, sus amados y bendecidos hijos. Así es que, iglesia, cuando uno opera en la gracia del dar y se vuelve adicto al dar y es un dador empedernido, habituado, afiliado al dar, entonces también su vida está neutralizando y evitando el daño de la codicia y de la avaricia. El daño que Satanás a través de esto puede estar planificando para su vida. Por eso es importante mantenernos siempre bajo esta gracia de ser dadores alegres con quienes Dios tiene intimidad, a quienes Dios está amando, porque practican y se mueven en la gracia del dar. Entonces, bendita iglesia del Señor, hijos de Dios, por lo menos hay 3 beneficios que acabamos de ver para los dadores, empedernidos, repartidores, que siempre determinan dar, que están habituados, son fieles, leales, incondicionales, devotos del dar. Número 1, somos ayudados a mantener un equilibrio espiritual saludable. Número 2, vamos a exhibir y modelar la misma gracia y amor de Jesucristo. Y número 3, neutralizamos y evitamos todo daño que la codicia y la avaricia quieran manifestar
en nuestra vida. ¿Está buena la palabra de Dios? ¿Animados con la palabra de Dios? Entonces, pues, iglesia, seamos agradecidos ahora a la palabra del Señor. ¿Qué les parece si levantan sus manos y damos gracias a nuestro buen Dios por la gracia y por la bondad de su palabra en nuestro corazón? Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús.